Les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Amén. Le damos gracias al Dios eterno, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Sí, hermano, por la oportunidad que nos concede nuestro Señor Jesucristo, hermanos, presentarlos ante la presencia de Él, hermanos, para celebrar el culto. Amén. Sí, amén. Porque cuando, hermanos, le celebramos culto al Señor, Sí, ese amén. beneficio es para nosotros mismos. Amén. Aleluya, amén, así Bendito es. Dios. El esfuerzo que cada uno hacemos no es para otros, sino para nuestro propio bienestar. Aleluya, amén. Porque cansaditos, Amén. ¿verdad, hermanos? Ahí nuestros hermanos allá bajo el gran calor, allá en Estados Unidos, pero el esfuerzo es de ellos, es personal. Amén. Aleluya, amén. Sí. Ese Amén. esfuerzo que mis hermanos están haciendo, hermanos, ¿verdad? De congregarse es para su propio bienestar. Así que, hermano, vamos a saludarlo en el nombre del Señor, que es bueno y para siempre su misericordia. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en esta bendecida noche, en la cual, hermanos, verdad, siempre Dios, hermanos, verdad, trata con nosotros. Amén. Es verdad que como el Señor nos habló en domingo, Dios, hermano, siempre trata con nosotros. Siempre, El hermano. sacrificio vivo y agradable le agrada a Dios. Gloria al Señor. Amén. El sacrificio vivo, hermano, ¿verdad? Se agrada a Dios. Cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Lo hacemos de buena voluntad, a nuestro Aleluya. Señor Jesucristo le agrada. Así es Gloria que, al hermano, Señor. no desmayemos. Sí. Adelante. No digamos que poquito estamos conectados. No, aquí la gloria de Dios se hace sentir porque Dios Donde hay es dos o vivo. tres. Sí. Donde están dos o Aleluya, tres, bendito la Dios. promesa está. Si yo no puedo un día, pero está otro hermanito ahí predicando la palabra. Si mi hermano está otro Gloria a día, yo Dios, puedo. hermano. Sí, La es gloria es cierto. para el Señor. Y Amén. es que, hermanos, ¿verdad? No lo cansemos de hacer el bien. Y a su tiempo Sí, amén. llegaremos si no hubiésemos desmayado. Amén. Así es que vamos a Sí, leer la aleluya. palabra, Gloria a hermanos, Dios. en Gloria a una Dios. palabra muy conocidísima de nosotros, Amén. la cual nosotros solamente repetimos lo que la Biblia está escrita. Así Sí. que vamos a leer la Biblia, hermanos, en Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Al final. Gloria a Dios. Primera Pedro. Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Amén, varón. Un apóstol muy amado del Señor, un apóstol muy, hermanos, trabajador en la obra. Sí. Gloria al Somos Señor, nosotros, hermano. ¿verdad? Trabajadores en la obra. Ya lo Estamos mate. en la expectativa de la obra. Estamos, hermanos, ¿verdad? A la orden de la obra. Este Pedro andaba ahí a la par del maestro. Amén. Sí, amén, varón. Vamos a leer, hermanos, Dios. dije, Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1. Uno. Capítulo Amén. 1, gloria a Dios. Capítulo 1. Sí. Versículo 17, hermanos, para la gloria del Señor. Amén. 17. Gloria a Dios, amén, hermano. Capítulo 17. Capítulo 1, versículo 17 no hay. ¿Cómo no? Sí, Primera Pedro 1, 17. Primera Pedro. Epístola de Pedro. Primera Pedro 1, 17, para la gloria del Señor. Sí. Uno, 10. 1, 17. Aleluya. Amén. 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 Vamos a leer la palabra, hermanos, unos versículos ahí conocidísimos de nosotros para la gloria del Señor. Sí, sí. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice, Amén. Amén. y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 3 versículos. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Muy preciosa la palabra del Señor. Sí, buscáis por Padre. ¿Verdad que la palabra es preciosa, hermano? Amén, es cierto. Gloria a Dios. Por los que no, hermanos, ¿verdad? Encontraron la porción, la voy a repetir, es primera de Pedro 1:17. Para que todos, ¿verdad? Leamos la palabra del Señor. ¿Cierto? Vamos. Amén. Esta epístola del apóstol Pedro, hermanos, fue escrita, hermano, ¿verdad? Para los que estaban esparcidos, ¿verdad, hermano? Estaban, hermanos, ¿verdad? En Galaxia, Macedonia, en Asia y Bitinia. Fue dirigida esta carta a los hermanos que estaban ahí. Hermano, y el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad? Un apóstol muy, hermanos, quiero decirles que un hombre muy espiritual, un apóstol, ¿verdad, hermanos? Muy, hermanos. Cierto, hermano. Decirles que dijo cierta oportunidad, hermanos, que, ¿verdad? Que si era necesario, daba la vida por nuestro Señor Jesucristo. Cierto. Y, Aleluya. hermano, ¿verdad? Y un hombre, hermano, que cuando vemos la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? En los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Cuando se le llegó ahí, ¿verdad? Pedro y Juan, ¿verdad? Estaba un cojo ahí y les dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sí. En el nombre de Jesucristo levanta. Es hermosa. Un hombre lleno de poder. Un hombre, hermano, ¿verdad? Que lo enseña muchísimo en la palabra del Señor. Gracias a Dios. Y ahora la porción ha venido, hermanos, en una porción muy interesante. Sí. Para nosotros como cristianos, una porción, hermanos, que ha venido para que nosotros que invocamos. Sí, gloria a Dios. Siempre, hermanos, invocamos a nuestro Señor Jesucristo cuando le pedimos en la oración y le decimos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Eso creo que todos nosotros, todos los días creo que lo decimos. Sí. Dios te bendiga. ¿No habrá algún hermano que no diga estas palabras todos los días? Si no invocamos al Padre por un día, hermanos, yo le digo que peligramos. Hermano, se peligra. Peligra tu vida, peligra mi vida, peligra la vida de cada uno de los que alabamos el nombre del Señor. Amén. ¿Verdad? Qué importante, queridos hermanos, es invocar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, varón. En cualquier circunstancia o dificultad que los podamos encontrar nosotros, porque cuando invocamos a nuestro Señor Jesucristo, Él los guarda, los libra, los bendice de diferentes problemas, dificultades. Pero si lo invocamos por Padre, Amén, varón. gloria a Dios, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Dios, hermanos, que es tan bueno y misericordioso, no hace acepción de personas. Sí, así es. Sí, amén. Él tiene misericordia para grandes, pequeños, para ciegos, para mudos, para cojos, para todos. Él no hace acepción de personas. Así es. Yo sí hago acepción de personas. Sí, hermano. Ayúdanos. Él no hace acepción de personas. Todo y cuando lo invocamos a Él primero, Él tiene misericordia para sacarlo a nosotros adelante en diferentes dificultades.
Bendito sea nuestro Dios. Amén, varón. Pero hermanos, verdad que nosotros, verdad, hermanos queridos, quiero decirles que en esta tarde, pues, verdad, Dios, hermano, ha mandado esta palabra para que nosotros, verdad, hermanos, digamos, ¿por qué yo hago acepción de personas? Y Dios, que es el Padre de misericordia, Amén. hermano, no hace acepción de personas. Ajá. ¿Por qué nosotros, hermanos, De Dios. por qué nosotros hacemos estas cosas, digo yo, hermanos, de hacer estas cosas que no son agradables a los ojos delante de nuestro Señor Jesucristo? Y Él, qué bueno, dice, hermano, que según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo. Sí, amén. Dios le bendiga. Usted y yo, hermanos, no andamos un vigilante a nuestro lado. Físicamente no. No andamos, hermanos, un agente policial a nuestro lado. No. Quien tiene el deber y el derecho es de cuidarse es cada uno de nosotros. Sí, hermano. Amén. Amén. Así. Amén. De Dios. Usted tenemos que cuidarnos mismos. Amén. Gloria. Amén. Nosotros conducimos, tenemos que dar, hermanos, buen testimonio, gloria a Dios, para que los oyentes, hermanos, que no han creído en el Evangelio, digan, queridos hermanos, que Dios cambia a la persona. Sí. Amén. Eso, hermanos, es un buen, hermanos, concepto que tenga el oyente del cristiano, hermanos, para que sea luz en medio de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Diga, hermano. Qué bendición tan grande, hermano, que cuando usted, hermano, y yo nos presentamos ante Dios y venimos, hermanos, con corazones sinceros ante la presencia de Dios, el temor, todo, hermano, el tiempo tiene que estar en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, verdad, Sí. conducirlos, hermanos, depravadamente? No podemos. Dios nos guarde, hermano. Porque tenemos que tener temor de Dios. Sí, amén. Sí, Alguien dijo un poquito de temor. Yo digo que no, hermano. Yo digo que un poquito tiene que ser completo el temor ante Dios. Porque estamos ante la presencia y el ojo divino. Dios ve todo. Él, hermano, en su omnipresencia, en su totalidad, Él conoce nuestra manera de vivir todo el tiempo. Gloria a Dios. Amén. De nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados. Sí. Gloria a Dios. Es cierto. Qué bendición, hermano, que Dios lo ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios. Sabemos, hermano, que Dios lo ha rescatado. Ey. Los ha liberado de la muerte. Sí. Yo ya Amén. hermano, yo ya estuviera muerto, pero su misericordia los tiene predicando la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Sea Amén. nuestro Dios esta noche, hermanos, Amén. sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera Sí. De de vivir. vivir. Sí. Mire, sabiendo que fuiste rescatados, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sí. Es cierto. Mire, hermanos, si cuando nosotros, hermanos, verdad, reconocemos esto, nombre, alabamos al Señor. No tenemos Sí. una sección de personas. No tenemos, mire, como este hermano no me gusta cómo se expresa. No. Dios se agrada, hermanos, de todo corazón cuando usted le alaba al Señor, hermanos, con toda sinceridad. Porque Él Y amén. es bueno. Gloria al Señor, hermano. Gloria, bendito sea nuestro Dios. Amén. Hermano, lo ha rescatado de nuestra manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata. ¿Verdad, hermanos? Que nosotros, hermanos, de que estábamos, hermanos, ¿verdad? En el vientre de vuestra madre, pues creo que Dios los ha rescatado para que prediquemos y anunciemos las virtudes, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos, y lo importante y lo necesario, hermanos, de un cristiano es que alabe al Señor de todo corazón. Gloria a Dios. Porque, ¿verdad, hermano? Dice la palabra, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, esa misericordia, hermanos, que Dios tuvo para con nosotros, es digno, Dios, que le demos la alabanza. Sí. Es digno, Dios, que le demos toda la gloria y toda honra, porque Él se la merece. Nos dice que nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Sí. Amén. Oiga bien, una esperanza viva. Tenemos esperanza en Jesús. Sí, amén. Fuera de Jesús no hay esperanza. Fuera de los caminos del Señor no hay esperanza alguna. No hay misericordia de Dios. Pero estando dentro del Evangelio hay esperanza. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén, hermano. Estando dentro del Evangelio hay esperanza. Sí. Te bendiga. Qué misericordia tan grande que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Así es que, queridos hermanos, estando en las manos de Dios, ¿qué más queremos? Así es, hermano. Puros. Amén, hermano. Estamos bien en el Señor. Sí. Por eso dice, hermano, cuando alguien se cae del Evangelio, porque dice, el hermano se cayó. Yo digo, es porque estaba paradito en la obra. Pero cuando dice se cayó, es que ya está, hermano, ¿verdad? Caído de la obra de Dios. Pero mientras está, hermano, con ese espíritu, con ese deseo de oír la palabra de Dios, tiene esperanza. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia, gloria a Dios. Tenemos herencia en Jesús. Tenemos herencia. Todo y cuando, queridos hermanos, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, para reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Gloria a Dios. Esto es para nosotros que estamos en la obra de Dios. Amén. Tenemos esperanza en Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Así es que sigamos adelante. Amén, No desviemos de la oración, no nos desviemos de la lectura de la palabra de Dios, porque eso es para que el cristiano pueda crecer en la obra del Señor. Es cierto. Hermano, lee la palabra de Dios, le canta alabanzas a Dios, le ora a Dios, Dios está con nosotros. Tenemos el deseo de oír la palabra del Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Para siempre. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar el internet de nosotros. ¿Estás durmiendo? Ya te vi. Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bendito sea la gloria de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que fuimos rescatados. No valíamos nada, pero ahora valemos la sangre de Cristo. Amén. Y bueno, hermano, ¿verdad? En buen tiempo aceptamos a Cristo. A buena hora Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y esto, hermano, ¿verdad? Es un regalo. Esta es una bendición, hermano, que nuestro Dios nos ha llamado a su obra. Por eso, hermanos, ¿verdad? Valoremos, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque sabemos para dónde vamos. Sabemos, hermanos, de dónde Dios nos rescató y sabemos para dónde vamos. Qué bendición, hermanos, es ser cristianos evangélicos. Es lo mejor que puede haber. Tal vez, hermanos, ¿verdad? Mal vestiditos por ahí, con ropita de segunda mano, pero somos hijos del Rey.
Amén. Amén. Dios te Aleluya. bendiga, hermano. ¿Verdad? Ustedes, hermanos, con zapatitos ahí todos rotitos, pero somos hijos de Dios. Sí. Somos hermanos, somos carísimos. Sí, Portamos hermano. la sangre de Cristo. Así Amén. es. Ustedes, hermanos, ahí con Gloria a Dios. dificultades, pero tenemos herencia en Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, la nueva Jerusalén para cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, a Cristo a nuestro favor. Amén. Y si tenemos a Cristo a nuestro favor, ¿qué más podemos pedirle a Nada, nuestro hermano, Dios? nada. Estamos bien. Estamos, hermanos, en la obra de Dios y Bien, sigamos hermano, adelante. bendito Jesús. Estamos, hermanos, en buen camino. Qué Como el bueno. Líbano, hermano. Como Sí. Sí. como el Líbano bien fundado ahí, para que ninguno, ¿verdad, hermanos, lo vaya a decir, ya no sigas en la obra, mira a esos hermanos, ni te quieren, esos hablan de vos. No, no le damos caso al diablo. Sigamos a Cristo, Amén. porque en Cristo Amén. tenemos salvación. Porque el diablo lo que quiere verte es derrotado. Sí, hermano. Sí. El diablo lo que quiere ver tu hogar destruido. Ah. Así Ya, es. si tu esposa ni se congrega, mira, y vos predicando la palabra de Dios y tus hijos no quieren llegar a la obra, no, pero de oír viene la fe. Gloria a Y de Dios. oír palabra de Gloria a Dios. Dios. Así es que, hermano Josué, adelante. Amén, Hermano varón. joven, adelante. Amén. Que Cristo pronto viene a pagarlos según sea vuestra obra. Amén. varón. No perdamos vuestra confianza, hermano. Que tiene grande revelación de galardón, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, Dios. Tardará, hermano. La misericordia es tan grande para con nosotros. Así es, hermano, ¿verdad? Dice el 19, no con la sangre preciosa que Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Qué bendición tan grande. Hermano, que nuestro Señor Jesucristo se dio en rescate para Sí, nosotros, hermano. como un corderito, hermano. No abrió su boca, él, sino que, verdad, él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, sigamos adelante en la obra del Señor, que Cristo pronto viene. Y los que, hermanos, Dios bendiga a mis hermanos que han llegado a la obra, han aceptado el Evangelio, pero le falta un pasito, ¿verdad? Que es prepararse en la obra del Señor. Pero a veces hay obstáculos, hay dificultades, pero tenemos al grande, Sí. tenemos al poderoso, al que dice, clama Qué a mí bueno. y yo te responderé. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y mire qué tan precioso es prepararse en la obra de Dios. Sí. A veces, hermanos, Dios llama primero al varón, luego llama a la hembra. Así obra Dios. Dios obra, hermano, ¿verdad? Conforme la misericordia de Él. Por eso, hermanos, ¿verdad? Pensamos, aquellos que están, ¿verdad? Todavía, hermanos, ¿verdad? Que no han podido prepararse, pero Dios tiene misericordia para prepararlo en Sí. Es una buena obra, la va a terminar. No, el internet anda muy... Pronto viene la palabra del Señor, porque Dios, hermano, es bueno y para siempre su misericordia. Hermano, que con estas palabras de saludo son mis palabras, que Dios les bendiga. Le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. No, estamos alegres, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito, estamos alegres, hermano. Gozamos. Bueno. Aleluya. Es bonito ver sonrisas, hermano. A distancia, pero una sonrisa, mano limpia, sonreamos en el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gozoso. El Señor somos hermanos, hermano. Mire, cuando yo me reúno con mis hermanos en carne, ¿verdad? Somos poquitos, solo somos 9 hermanos. Qué bueno. Nosotros nos alegramos. Aleluya. Quizás porque somos muchos hermanos, somos un poco medio descriaditos, pero nos alegramos cuando nos juntamos, hermano. Bendito Dios. Sí, hermano. Así es. Ahora que somos hermanos en Cristo, nos alegramos. Gloria a Dios.
Hermano, Dios bendiga a mi hermano Raúl, ¿verdad? De antemano le pido perdón, hermano, que tuve un atraso. Por ahí estaba haciendo un trabajito, hermano, cambiando una chapa de un portón y que a la larga pues no la pude reparar porque quiere nueva. Así es que, pero aquí estamos, gracias al Señor, hermano. Mis hermanos anticipados están bien preparados, ¿verdad? Dios le bendiga. Así es que eso es de ser anticipado. Dios bendiga a mi hermano Raúl, Dios bendiga a mi hermano Guillermo. Amén. El Señor en una ocasión dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así dijo, Es cierto. rogad, dijo al Señor, que envíe obreros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a mi sobrino Edson, un jovencito, por ahí lo tenemos a la par de mi hermana Sarita. Así es que poco a poco van entendiendo esta palabra, poco a poco, ¿verdad? Es bonito, hermanos, entender la palabra del Señor, es de parte de Dios. Porque si Dios no da entendimiento, por sabio que sea el hombre, no entiende. Amén. Pero es el Señor, hermano. Lástima, hay personas que dicen, yo que oigo la palabra de Dios, yo que oigo las predicaciones y yo no entiendo nada, dice. Y digo yo, qué lástima que Dios no tiene misericordia de esa persona y no entiende. ¿Es cierto? Hermano, porque de parte de Dios viene el entendimiento. Sí, amén. Sí, de su boca viene la sabiduría y la inteligencia, dice la Biblia. Él le provee de sólida sabiduría a los sabios y es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Mire qué bonito. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Pues yo sé que me perdonan ustedes, hermano, por haber venido tarde. Yo también quiero participar de esta lectura que el Señor le regaló a mi hermano Raúl, hermano, esta noche. Y él la reveló. Pues algún hermano dice que no es revelada. Yo digo que es revelada, porque si el Señor no la revela, entonces, hermano, no sé qué haríamos nosotros. El Señor revela conforme a la necesidad que está pasando su pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y leo la palabra, hermanos, en esta tarde, en esta noche, la porción cayó en 1 Pedro, capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Yo también me tomo la libertad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra a la letra, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Sabiendo que fuiste resgatados de vuestra vana manera de vivir, ¿Sí? la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, el apóstol Pedro se inspiraba, ¿verdad? Se inspiraba, hermano. Pues yo a veces he leído, hermanos, en poquito estudio, he leído algunos hombres que han sido poetas y cómo han escrito versos, hermano, poetas de aquí nacionales y fuera, hermanos, y por más que aruñen y que rasquen esos poetas, nunca pudieron escribir como han escrito los escritores de la Biblia, hermano. Amén. Gloria a Dios, es cierto. Han habido poetas que se han inspirado viendo la naturaleza, otro hermano describiendo una rosa, o cuestiones pasajeras, cuestiones baratas. Hermano, y ahora digo yo cómo el mundo los pone en alto. Pero aquí tenemos, hermanos, hombres que dice la Biblia que no eran letrados. Pero cuando el Espíritu abría la boca de ellos, se inspiraban y hablaban, hermanos, maravillas de Dios. Amén. Porque si usted, hermano, quiere hablar algo de gran peso,
hable de Dios. Ajá, gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Bien sencillo. Sí, hermano. Sí. Mire, hermano, yo a veces veo, hermano, allí que las noticias, las asambleas pasan días enteros en el mismo tema, hablar y hablar, solo hablando cascajo. Sí. Pero nosotros en poquitos minutos nos reunimos y hablamos de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Este es un momento de provecho, porque el que formó los cielos y la tierra al principio, el que hizo que la tierra se vistiera de verdor, el que creó los monstruos marinos, el que tachoneó los cielos con hermosura, la lumbrera mayor para el día, la lumbrera menor para la noche. Amén. El hermano que creó todas las cosas, el que dijo amar que se juntase en un solo lugar, el que, hermano, aún a las mismas aguas que están sobre los cielos, oiga bien, las formó arriba y dice que separó las aguas de las aguas. Oiga bien. Mire qué sabiduría le dio. Separó las aguas de abajo de las aguas de arriba y ahí creó la naturaleza. Gloria a Dios. Qué precioso, hermano. De él estamos hablando. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y por eso digo yo, el que habla de Dios habla palabras de valor. Amén. Sí, es nuestro hermano. Amén. Gloria a Qué Dios. precioso, hermanos. Es hermoso. Ahora el apóstol Pedro, hermano, su carta fue dirigida a los cristianos evangélicos, Sí, amén. o sea, a aquellos judíos que a pesar de tener, hermano, una enseñanza de por vida en la ley de Moisés, habían sido convertidos a Cristo. Oiga bien, recibieron el mensaje de Jesús y recibieron, hermano, aceptaron, creyeron que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén. Sí, amén. Bien, Amén. hermano, y comenzaron a vivir para Jesucristo. Y dice la palabra que por estas cosas fueron, oiga bien, menospreciados de la sociedad. Oiga bien. Fueron, hermanos, tenidos en poco. Fueron, hermanos, algunos expulsados de su lugar de vivienda. Fueron despojados de sus posesiones materiales. Algunos fueron afrentados. Algunos fueron, hermanos, perseguidos. Otros fueron, hermanos, incluso muertos por causa de Jesucristo. Es cierto. Otros hermanos como estos a los cuales se les dirige la carta, lograron huir de su tierra, de su amada tierra, del lugar donde se habían criado, tuvieron que huir porque eran perseguidos, como repito, por causa de Cristo. Porque Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5, y por mi nombre. Oiga bien, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Qué precioso, esa palabra estaba profetizada que por causa de Jesucristo no nos van a tirar rosas en la calle ni nos van a poner en alto. Es cierto. Sí. No, lo que nosotros buscamos no está en esta tierra. Lo que nosotros buscamos, Dios lo da en los cielos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y dice, por eso él les dice, y bueno, en el encabezamiento del capítulo, solamente trajo a memoria 5 lugares, los cuales, hermanos, estaban en la diáspora, como se conoce ahora. Él dice dispersión. Sí. Y él dice, esta carta va para los dispersos en el Ponto, dice, ya mi hermano lo mencionó, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Gloria a En Dios. Capadocia, otro lugar, en Asia, En ¿verdad? En Galacia y en Bitinia, elegidos, le dice él, oiga bien, Gloria a Dios. aunque eran perseguidos, aunque huían, oiga bien, no por malos, no por ser asesinos y ser hermanos detractores, huían
por el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo era perseguido en esos tiempos. Sí, Dice amén. que huían, dice el elegidos. Gloria a Dios. Eran Según elegidos. la presencia de Dios Padre, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Aunque huían, pero tenían el privilegio de ser cubiertos con la sangre de Jesucristo. Bendito Dios. ¿Verdad? Ese es el encabezamiento y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sí, amén. Que según su grande misericordia Sí, amén. nos ha regenerado. Qué precioso, hermano, lo que hablábamos ayer. Un cambio, una transformación por la renovación de nuestro entendimiento. Ahora el apóstol Pedro dice regenerados en una esperanza viva. Amén. Yo sé que los que estamos ahora reunidos todos tenemos una esperanza viva. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mundo puede tener esperanza de que está, hermanos, en torno a este planeta. Es perecedero, es mortal, es pasajero, pero Dios es eterno y nuestra esperanza está en Jesucristo. Amén. Sí, amén, amén. Así les dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En una esperanza viva por la resurrección. Gloria a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Acuérdese usted como cristiano evangélico que la esperanza se mantiene viva y se mantiene en pie su esperanza, pero es porque Jesucristo resucitó. Amén. Cristo. Amén, hermano. Sí, amén, así es, hermano. Aleluya. Sí, amén. Ha habido Amén. iluminado en este mundo, hermano. Los del Medio Oriente tienen un viejito barrigón, orejón por allí, desnudo, así la gran barrigota, Buda. Pero Buda murió y no resucitó. Es cierto. Va. Sí. Sí. Por ahí hay otro iluminado que se llamó Confucio, un hombre sabio, muchos seguidores detrás de él, dejó algunos escritos, dejó proverbios y cuestiones, pero murió y no resucitó. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Así es. Se Cierto. levantó un hombre pechito, delgadito, llamado Mahatma Gandhi. Hermano, montones de seguidores hindú detrás de él. Conmovió su gobierno. Su gobierno, no el mundo, pero Jesucristo ha conmovido el mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Sí, es verdad. Amén. Y Mahatma Gandhi murió y no resucitó. Ahí ¿Resucitó? está en su tumba. Ahí están los restos de los huesos en sus tumbas de todo esto. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. Gloria a Dios. Y el sentido. Cristo. Gloria a Jesús. Hay Y poder. mi esperanza se mantiene viva porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Para una Amén. herencia incorruptible, dice la palabra. Cierto. Tenemos una herencia, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Dios, herencia, no Que no terrenal. puede ni contaminarse ni marchitarse porque está reservada en los Gloria cielos. a Dios. Por eso le digo, Gloria a ahí Dios. está la esperanza de nuestra herencia. Gloria a Dios. Ahora a estos Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poder en Cristo. Gloria a Bendito Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios. la Gloria obra del sea, Señor. Estaban poder. descuidando la obra y estaban, hermano, como mezclándose con el mundo. Sí, no. Gloria a Dios. Aleluya. Es bonito ser cristiano, uno allá en el cantoncito, donde va la milpita, llega a la casa, la esposita le espera con comidita, y al siguiente día otra vez a la milpita. Ahí es bonito porque no hay tanto problema, pero en el mercado del pueblo, ahí es difícil. Ujú. Sí. Donde te dicen tenés piojo, ¿por qué andas amarrada a la cabeza? Donde te dicen por qué usan agua larga, ¿por qué no te pones pantalones? Va. Aleluya. Donde te afrentan por causa del evangelio. En el trabajo, donde te dicen, mira, lo vamos a robar tanto a partes iguales, pero tú dices, no, yo soy cristiano. Amén. Gloria a Dios. Allí es difícil mantener, hermano, la bandera del cristianismo en alto. Amén.
Porque ahora hay de todo. Ahora hay cristianos también que comparten la ganancia. Vaya. De todo. Sí, ahora, hermano, pues usted sabe bien cómo está viviendo. La iglesia dice que de Cristo. Aleluya. Mire, hermano, ese es el problema que estaban pasando los cristianos que habían huido de Israel por causa de Cristo. La sociedad del medio los estaba absorbiendo, pero el apóstol Pedro con amor los exhorta. Gloria a Dios. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que con justicia y verdad y con amor se corrige el pecado. Ahora el apóstol Pedro les dice, si ustedes invocan por Padre, Aquel. aleluya, a aquel, gloria a Dios, y lo describe por sus cualidades, ¿Sí? ¿Cierto? no por sus cualidades físicas. Amén. Por el verdadero juez. Y él, sin acepción de personas, juzga. Él no hace acepción. Según la obra de cada uno, dice. Viene ese día. Viene ese día. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la escritura, hermano. Sí. De que al final, oye bien, los libros fueron abiertos. Sí. Y fue abierto un libro, el cual es el libro de la vida. Gloria a Dios. Así dice en Apocalipsis 20. Dice que la mar dio sus Así es, muertos amén. que estaban en ella. Dice que el Sí. sepulcro dio sus muertos. Y dice que vio el apóstol Juan los muertos grandes y pequeños estaban allí resucitados de pie. Habían De pie. resucitado como humanos. Habían resucitado en un cuerpo carnal, pero estaban de pie delante del gran juez. Y dice que estos uno a uno fueron juzgados por las cosas que estaban en los libros. El hombre y la mujer, por cada palabra que sale de su boca, Dios lo va a juzgar un día. Sí, amén. Es cierto. Gloria a Dios. Por eso Amén. dice la Biblia, ninguna Amén, así palabra torpe salga de tu boca, sino la que es buena para edificar a los que te oyen. Amén. Gloria a Dios. Y si una palabra es motivo de juicio, cuanto más una acción. Sí. Cierto. Sí. Dios ¿Y me por qué ayude. lo digo, hermano, ahora? Porque la Biblia dice que hay justos con obras de impíos. Sí. Sí. Oiga bien, Aleluya. ¿cómo estamos nosotros obrando? ¿Será que estamos obrando como impíos en algunas ocasiones? Sí, tenga misericordia. No vayamos a formar parte de ese juicio. Mejor tomemos el juicio que hizo Jesucristo en el madero, con el cual fuimos juzgados a través de la misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido juzgados. Ya lo fuimos. Jesucristo lo hizo en el madero. Sí. Él cargó con mis culpas, con mis vergüenzas, con mis pecados. Y dice la escritura de que las arrojó a lo profundo de la mar y abolió todo pecado. Y por misericordia me perdonó. Y por la fe Amén. soy justificado. Sí, Dios. Aleluya. No nos quedemos para el juicio final, no. Mejor tomémoslo del juicio que hizo Jesús. Amén. Amén. Porque ese se llama juicio de misericordia. Sí. Y Amén. nunca más me acordaré de vuestros pecados. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Qué Dios. precioso, mi hermano. Amén. Aleluya. Pero los que formamos parte de este pueblo, ahora nos dice que si nosotros invocamos por Padre, Sí. Amén. por eso al párroco del pueblito donde usted vive, ya no diga, mire, por ahí pasó el Padre en el carro. Hay hermano cristiano evangélico que sí. Ten cuidado. Ahí ve el Padre. Ten cuidado. Dios no- Ese padre de los hijos que le ha pegado por ahí a las muchachas que andan por ahí. Mi padre y mi padre, uno es. Amén. Aleluya. amén. Sí. Recuerda cuando Jesucristo resucitó y María estaba por allí.
y lo pensó tocar María Magdalena. Y le dice, ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Amén. Amén. Y estaba la discusión por ahí María Magdalena y no había visto quién era, ella creía que el hortelano era. Y le dice, Señor, le dice, si lo has llevado, dime, y yo lo voy a llevar también. Y dice que Jesús entonces le mencionó el nombre. Muchas veces Jesús, cuando antes de morir, había mencionado el nombre de María Magdalena. María le conocía el timbre de voz a Jesús y ese día de madrugada, cuando después de muerto volvió a oír ese sonido, esa voz, y le dice, María. Ella conoció que era Jesús y le dice Raboni, que quiere decir maestro, y dice que se le arrodilló a los pies y le dice, Jesús, no me toques, María. Mire qué precioso. Amén. Porque lo quería tocar. No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, le dijo. Mas id, le dice a vuestro hermano y decidle, subo a mi Padre y vuestro Padre. Ahí está, hermano, nuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria al Señor. Tenemos un Padre en los cielos. Él es nuestro Padre. Amén, Padre celestial. Amén. Guardemos. Gloria a Dios. Cuando oramos sigue diciendo Dios salve. Sí, porque hay peligro que algún hermano todavía Dios te salve cuando se arrodilla. No. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí. Por eso nosotros, hermano, el apóstol Pedro le dice, si invocáis por Padre ¿A qué? a aquel Sí. que sin acepción de personas juzga Uno. según la obra de cada uno. Gloria a Dios, mire qué duro usted eso, hermano. Sin acepción, no le van a decir allí el millonario, mira, Dios mío, perdona mis iniquidades, ya te voy a regalar allí $200 millones. No, nada. Va a llegar el millonario que se murió de COVID por allí, hermano, y le va a decir, ay, perdóname mi pecado, te voy a pasar allí. No. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fue el que la fundó sobre los mares, él fue el que la firmó sobre los ríos. Bueno. Allí, hermano, Bill Gates, el millonario del mundo, se queda, hermano, como basura. Sí. Es cierto, hermano. No importa, tenga lo que tenga la persona. Si, hermano, al cabo la persona va de paso y cuando muere no se lleva nada. Nada. Pero una palabra se oyó decir allí y dijo, aleluya, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. El Espíritu habla y dice, sí, dice el Espíritu, porque cesan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Gloria a Dios. Estimada es al Señor la muerte de sus santos. Amén. Gloria a Dios. Pero qué lástima cuando muera el impío por millonario, aunque le hayan hecho lo que sea, aunque lo hayan velado en la Basílica de San Pedro, si se fue sin Cristo, se va al infierno. Y si el mismo Papa Francisco se muere y no se lleva a Cristo, se va al infierno. Amén, amén. Aleluya. No se vaya a enojar, hermano, lo que dije del Papa Francisco. Porque ese hombre tiene devotos hasta en la iglesia evangélica. No vaya a haber uno por ahí. No lo guarde. Aleluya. Pero aquí dice la palabra que aquel que juzga sin acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mía, dijo él, es el alma del Padre. Así dijo él. Mía es el alma del
hijo. Y alma que pecare, esta morirá. Aleluya. Gloria a Dios. Este sí es juez. Este sí es juez, aleluya. Vale más hacer amistad con él. Vale más estar cerquita de él, invocándolo mañana, tarde y noche. Vale más decirle, qué lindo eres, Señor. Bendito Dios. Para que se mantenga alegre con nosotros, hermano. Aleluya. Vale más de estarle diciendo, qué maravilloso es tu nombre, no hay otro como tú. En todo momento, palabras de amor, palabras hermosas a nuestro Señor, a nuestro Padre, para cuando venga la ira, Él te recoja en su mano de poder. Gloria a Dios. Qué lindo. Así dijo el salmista en el Salmo número 2. Honrad, dice, en otra versión dice, besad al hijo para que no se enoje. Y cuando se encienda un poquito su furor, bienaventurados los que en él confían. Aleluya. Así dice el Salmo 2, al final. Por eso le digo, mantengamos alegre al Señor con nosotros. Para que no los vaya a contar con aquellos que van a ser juzgados al final. Aleluya. Y sigue diciendo, ¿verdad? Cada uno conducido en temor. Ahí está la exhortación del apóstol Pedro a la iglesia. Que nos conduzcamos en temor. Amén. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué es conducidos? ¿A qué se refiere? Se refiere a la vida cotidiana de cada uno, mi hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Sí, eso se refiere. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo se conduce a diario? ¿Cómo se comporta en su hogar? ¿Cómo se comporta en en la calle, mi hermano? En el trabajo, ¿cómo se comportan los patrones? ¿Cómo se comportan? Porque habemos cristianos que somos patrones. Sí, así es. Sí. Aleluya. Dios te bendiga. Y mire, ¿seremos justos o seremos injustos? ¿Cómo se comporta la hermana con la hermanita que le llega a lavar la ropa? Va. Y comienza a regañarla porque llegó media hora más tarde. Y es hermanita. Va. Aleluya. Sí. Ayuda, hermano. Y le dice, ni siquiera se ha ganado los 5. Por allí, cochinando, pero hermanita, el empleado. Habemos hermanos injustos. Sí. Justicia. Nos ayuda. Y al que me está reparando el carro le digo, apúrese, que para eso le estoy pagando. Y dice el impío, que es mecánico, y este es evangélico. Yo por eso no me hago evangélico, porque los evangélicos son así, son así. Sí. Muchos de que los cristianos damos mal testimonio y deshonramos el nombre de Jesucristo. Y no nos conducimos en temor, sabiendo que el Señor anda a nuestro alrededor. Amén. Por eso dice, conducíos, vivamos, comportémonos en temor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Donde quiera que el hermano esté, que se acuerde que él es siervo. Va. Por eso dice la palabra, que nos conduzcamos en temor, en toda área. En toda área. Amén. Amén. El hermano ya lechero ya no le va a echarle agua a la leche porque tiene temor de Dios. Adulterada. Aleluya. No, ya no puede echarle agua a la leche, mi hermano. Ya no. Sí.
Mi hermana que tiene alguna especie de negocito, mire, no es fácil, pero hay que practicar justicia. Sí, así es, hermano. Mi hermana que tiene negocito y que vende con balanza, tenga cuidado, hermano, porque un día vaya a ser que sea pesada con balanza también. Sí, así es, amén. Dios le bendiga, buen consejo. Y si a cada libra le va quitando una onza, en 10 libras son 10 onzas que se robó. Sí, Va. cierto, hermano. Mire, ahora que los buses comienzan a transitar, ¿Qué hermano, haces? tenga cuidado. Perrito. Mire, hermanita, aquí le traigo el vuelto y la hermana le pagó cabal el pasaje y le da vuelto día 5 y le dice gracias al cobrador. Y dice la hermana, es bendición de Dios, y se llevó el vuelto de otro. Bye. Así es que es necesario, hermano, vivir siempre con temor. Porque el principio de la sabiduría El temor es el temor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque si yo soy elocuente, si yo atravieso, hermano, el misterio de la Biblia, salmo tras salmo, y soy elocuente, pero si no tengo temor, no tengo sabiduría. Sí, Sabiendo que fuiste resgatados, aleluya, recordémonos quiénes éramos. Recordémonos quiénes éramos, recordémonos que necesitamos que alguien pagara rescate. Éramos prisioneros, hermano. Éramos prisioneros. No nacimos libres, nacimos en prisión. Y en prisiones de oscuridad. Allí dice, por eso dice que fuimos criados. Esa crianza de nuestros padres no se refiere a una crianza material, sino la enseñanza, la idea torcida de la religión. Así fuimos nosotros, hermano. Necesitamos rescate, sabiendo que fuiste rescatados. Fuimos rescatados. Éramos prisioneros, hermano. Sí. Sí, mi hermano era prisionero de las palabras torpes y no podía hablar si no era malcriado el hermano. La hermana le gustaba el chisme. Oh, Señor. El hermano peleonero, el hermano. Sí. Un hermano por allá, hermanos de allí por el puente del río Lempa, antes de ser cristiano, gracias al Señor le hablamos bastante el evangelio, se convirtió y me enseña las manos, el varón, como unos 40 años joven, y le veo los dedos algo torcidos y yo así todo, y me dice, mire, yo era peleonero antes, mire mis dedos cómo están, y me mostró con hechos. Y me dice, cuando yo vivía en Nueva York, yo fui de los callejeros más pesados y yo peleaba todos los días, por eso tengo los dedos todos torcidos. Ay, Señor. Pero llegamos a veces al evangelio y seguimos de peleoneros. Y cuando el hermano está testificando, le quitamos la palabra y le decimos, ¿qué dice, hermano? No, no, conmigo no se meta. No, hermano, no. Es de tener cuidado. Porque fuimos rescatados. No fuimos rescatados con dinero, no. sangre. No, no fuimos rescatados, hermano, con algún precio material. ¿Es cierto? Gloria a Dios. Amén. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Vana. ¿Es cierto? Vanaglorioso era. Vana. ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, dijo el apóstol? Pues el fin de ellas es muerte. Mire, como le dice el hermano, el amigo, ¿verdad? ¿Te acordás cuando no eras evangélico? ¿Te acordás cuando me reventaste aquí la ceja de un golpe? Y le da pena al hermano, perdonadme, le dice. Qué vergüenza. Da pena. ¿Te acordás cuando por tu culpa me raspé cuando andábamos jugando pelota? Cuando limpia, dice por ahí, aquel que ahora es evangélico, aquel fue mi novio. Sí, cuando la hermana encuentra, ahora que cristiana encuentra a aquel que en otro tiempo, ¿verdad? Mire, da vergüenza. Sí, cierto, hermano. Por eso Saqueo, cuando Saqueo, Jesucristo llegó a su casa,
Aleluya, porque dijo Jesús, él también es hijo de Abraham. Y dice que la salvación llegó a su casa. Y le dice Zaqueo, la mitad de lo que yo tengo reparto a los pobres. Y si alguno yo lo he defraudado, se lo devuelvo 4 tantos. ¿Por qué? Por tratar de aplacar un poquito la vergüenza. Es verdad. Sí. Era una vida vana. El mundo vive una vida vana. Aunque ocupe una silla en la Asamblea Legislativa, su vida es vana. Aunque sea la mujer más bonita de la historia, esa belleza es vana. Pronto se va a convertir en arrugas. Es cierto. Gloria a Dios. Sí, cierto. Nada en este mundo es permanente, todo es perecedero. Dijo el salmista, el proverbista, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Gloria a Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, por el mismo espíritu que tuvo David, por el mismo espíritu que inspiró a Salomón a escribir el Eclesiastés, el mismo espíritu insta a Pedro y dice, vana manera de vivir, la del mundo. Sí, hermano. Es cierto. Pero ahora la vida que tenemos no es una vana manera de vivir, ahora vivimos para Cristo. Y eso. Gloria a Dios. Y vivimos por Cristo y vivimos en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Él es nuestra esperanza. Sí, amén. Pero Él mismo nos resgató de esta vana manera de vivir, la cual recibimos, dice la Biblia, Amén. de nuestros padres, ¿verdad? Gloria a Dios, porque algunos de nuestros padres nos criaron en el Evangelio. Gloria sea al Señor. Yo por eso le agradezco a mi padre también, porque me dio, hermano, el mejor tesoro. Aunque no fue de él, sino que es de Cristo, pero él me lo aportó y me aconsejó desde que era un niño. Sí, amén, hermano. Pero algunos no han tenido la misma suerte. Gloria al Señor. Pero dice la cual recibiste de vuestros padres, no de cosa con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Amén. Eso es lo que Amén. el resgate fue por lamento, fue por ti, mi hermano, por ti, por mí. Amén, amén. Aleluya. Por ti un día alguien lloró en el monte. Por ti un día alguien gimió en el monte. Es cierto. Lloraba y sudó a medianoche, en la helada de la noche. Él estaba sudando, clamándole, Padre, y en su humanidad le dice, Padre, ¿acaso no hay otra forma que yo pueda pasar este vaso? Padre, Sí. ¿acaso no hay otra manera, Padre? Eso quiere decir cuando le dice, haz que pase de mí esta copa. Aleluya. Porque en su humanidad él tenía, hermano, el dolor de un hombre. Padre le dice, haz que pase. Sí. Estaba ya en su martirio, estaba ya en su sacrificio de muerte que comenzó en el monte de los olivos. Llorando. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la escritura de que aunque hacía frío, él estaba bañado en sudor, pidiéndole al Padre, y su sudor era como grandes gotas de sangre, pagando el precio por ti y por mí, hermano. Eso es lo que valemos nosotros. Eso es lo que costamos. Precio de sangre, precio de gemido, de dolor. Amén. No fuimos resgatados con dinero, mi hermano. Y cuando volvió a los discípulos creyendo tal vez que ellos estaban, Padre, ayúdale a nuestro Señor Jesucristo, Padre, dale fuerza a nuestro Señor, ellos estaban durmiendo. Dormido. Aleluya. Sí. Tal vez los discípulos están orando por él, no, durmiendo. Aleluya. Aleluya. Mire, orad, les dijo, y velad para que no entréis en tentación. La carne se enferma, pero el espíritu está presto, les dijo Jesús. Dice, otra vez, dice, y siguió orando porque la primera oración no fue suficiente. Volvió a orar el Señor, porque lo que venía para él no era fácil. Gloria al nombre de Jesús.
Amén. Amén. Tanto que como hombre Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. hombre, sudando, llorando, gimiendo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dios. Sí, amén. De Dios. Pero después le dice más, que no sea como yo digo, Padre, sino como tú. Aleluya. Por eso él dijo en la oración, hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Y así incluye mi ser, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Te bendiga, hermano. El Padre vio el dolor de su Hijo y tuvo necesidad, gloria a Dios, oiga bien. El Señor Jesús tuvo necesidad como hombre de que un ángel viniese y lo confortara. Así dice la Biblia. Sí, amén. Y nadie lo puede, hermano, contradecir, porque la Biblia dice, un ángel descendió y le confortó. Sí. Gloria a Cuando Dios. se levanta fortalecido, ya se levanta fuerte el Señor y le salen al encuentro y le dice, ¿a quién buscan ustedes? A la turba. Ellos le dijeron a Jesús, él les dice, yo soy. Qué precioso, iba armado de poder. Dispuesto a pagar por mi hermano Samuel, dispuesto a pagar por mi hermano Raúl, dispuesto a pagar por mi hermano Olivia, dispuesto a pagar por todos mis hermanos, el precio de dolor. Aleluya, gloria a Dios. Eso costamos nosotros, hermanos. Cierto. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Se llena de orgullo. Cuando el cristiano es avaricioso, cuando el cristiano vive mal, se le olvidó que alguien pagó por él. Y en este tiempo habemos muchos cristianos hinchados. Habemos muchos cristianos menospreciando a nuestro hermano solo porque no es de nuestra iglesia. Ese está arruinado, no vale nada. No, hay un juez en los cielos. Amén. Por eso cuando se reúne mi hermanita en el culto, busca al más sencillo, aquel hermanito humildito que no le habla a nadie, corra y háblele. Sí, amén. La buena hermana, bendiga. Hay un problema en la iglesia, que a veces cuando hay festividades, hacemos nuestra rueda, solamente las hermanitas que andan mantos de $20 se reúnen. Pero si sale una humildita que anda con un mantito todo amarillito, nadie le habla. Sí, así pasa. No ayude. Y hacemos rueda los varones, entre los hermanos que andamos llavero brilloso de carrito, entre los hermanos que andamos, mire, camisita piel. Sí. Y cuando sale un hermanito que trae hasta una hoja de monte colgando en el pelo, con los zapatitos todos llenos de lodo, ni le hablamos. Ay, Señor. Se nos olvida que un día fuimos prisioneros y necesitamos que alguien pagara por nosotros. Aleluya. Mire, debemos de poner los pies en la tierra, hermano. Y la mirada en los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Que ya no sigamos viviendo como los cristianos engañados. Habemos muchos cristianos que vivimos engañados, vanidosos, altaneros, así vivimos. Y el predicador que traza bien la palabra, ese casi a nadie le habla. Y cuando llega el cotidiano, hermana, usted sabe cuál porción me va a dar, la pechuga. ¿Qué tal si le salen con las rascadoras? No se las come. Porque somos soberbios muchas veces los cristianos, hermano. Pero ahora nos está diciendo el apóstol Pedro que una vez éramos prisioneros. Sí. Pero el Señor pagó a precio de dolor. Cuando le agarran a Jesucristo, comienzan a escupirle la carita a mi Jesús, mi Señor. Mire, y de aquellas bocas sucias de los soldados que ni se bañaban, unos con tos, con catarro, tirándole, hermano, la suciedad le cae en la barba, otros le jalaban la barba, y él, como cordero mudo, aleluya, fue llevado al matadero. Gloria a Dios. Bendito Dios.
Aleluya. Amén. Le golpeaban, le daban de mojicones. Y dinos quién te pegó. Mano de soldado. Esa mano que siempre andaba una lanza de hierro, una mano fuerte, se estrellaba contra el rostro de Jesús. Del que pagó por ti, mi hermano. Vale la pena nosotros valorar lo que alguien pagó, lo que aquel pagó por mí. Bendito sea Dios. Amén. Es necesario que vivamos el momento que Jesús sufrió. Por eso el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Porque Sí, el día amén. que se nos olvide el sacrificio de Jesucristo, perdimos el sabor de cristianos. Sí. Sí. Nos ayude Dios. Es importante recordar Sí, amén. quién pagó por nosotros. Sí, aleluya. Sangrado mi Cristo de su cara, derramando sangre. Y todavía lo sientan, aquella noche no durmió, porque dice el relato que llegaron de noche y aún de madrugada estaban allí, hasta encendieron fuego, porque era noche de frío, era noche de helada, y el Señor no crea que le tenían un abrigo de lo que usan mis hermanos allá. No, ahí estaba sentado, sangrado de su rostro por los golpes, y allí siendo juzgado, pagando por mí. Pagando por el soberbio, pagando por el aragancito, por el dormilón, por el enojado, pagando por todo, hermano. Ese precio nadie quiso pagar por ti, nadie. No, ni por mí. Amén, hermano. Pero qué lindo mi Cristo. Bendito. Es enviado en su Amén. trono de majestad. El Padre pregunta y dice, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaré? Dijo el Padre. Cierto. Silencio. Ninguno de los cuatro seres vivientes Dios, hermano. poderosos de 6 alas, ninguno de los querubines, aleluya, guardaron silencio. Allá estaba el arcángel Miguel, silencio. El arcángel Gabriel, silencio. Nadie dijo nada, pero una voz, aleluya. Una voz allí le dice, heme aquí, Padre, envíame a mí para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Gloria al Señor Jesucristo. Ese precio vale la iglesia. Si la iglesia viviera en ese momento, la iglesia fuera otra, mi hermano. La iglesia fuera unida, no hubieran divisiones. Sí, amén. Nos amáramos de verdad. El Espíritu se derramara, porque en un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Amén, así es. No viviéramos como vivimos ahora. Sí. Es necesario volver ahí al primer amor. Amén. El cristiano siente amor por el Señor cuando, por sencilla que sea la palabra, le constriñe. Sí, amén. Pero un hermano hace poco me dijo, ay, esas palabritas no tocan a nadie, ellos porque tan tierno, me dijo, no, porque los predicadores no tocan ni la predicación, ni la palabra, ni la porción. Y yo dije, qué simpleza, qué orgullo. Orgullo, pero de orgullo maligno. Porque por sencilla, por humilde que sea la palabra, el que tiene el Espíritu del Señor se goza, mi hermano. Porque le están hablando de Jesucristo. Amén. Por eso le dijo el ángel, le dijo que le diga a Juan que le mandara la carta al ángel de la iglesia de Éfeso, después que le dice todos los elogios, pero una cosa tengo contra ti. Sí. Gloria a Dios. He visto que sos trabajador, 4 cultos a la semana, hasta más quisieras tener, sos orador, sos cantador, lees la Biblia, tenés todo, has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Sí, todo lo tenés bien, pero una cosita así chiquita tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amén. Que has dejado tu primer amor. Amén. Te has ido muy arriba como aquel rey que dijo, esta es la Babilonia que yo he edificado. Te has ido muy arriba. No, has dejado tu primer amor.
Como que Amén, dice el Señor, hermano. me Bendito. gustabas más cuando era sencillo. Me gustabas amén. más cuando Sí. estabas tierno en el Evangelio, cuando deseabas aprenderte una alabanza, cuando un versículo te hacía llorar, entonces Sí. me gustaba. Has dejado tu primer amor. Por eso te digo, arrepiéntete. Arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras, porque si no, Amén. vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Sí, amén. Aleluya. Cierto, hermano. Si no te hubieses arrepentido, Es cierto. dejar el primer amor es pecado de muerte. Sí, es pecado de muerte. Puede costar la vida. Aleluya. Es necesario volver al primer amor. Por eso muchas iglesias se han roto, porque dejaron el primer amor. Sí, amén. Y recibimos noticias. La iglesia apóstol y profeta de tal parte se dividió. Se hicieron 4 grupos. El hermano fulano ahora está en otra parte. Y aquel que era el maestro del instituto bíblico ahora está en otra parte. Anda así. Solo los recuerdos quedan, Dejaron hermano. el primer amor. Ay, ¿Por qué te caíste? Dice la Biblia. Amén. ¿Por qué te caíste? Porque te sí, engrandeciste. porque te enalte. Porque te enalteciste. Amén. Amén, Cierto. hermano. Dios es el mensaje de esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que nos ayude el Señor. Sí, amén. Mantenerlo siempre en su sacrificio. Amén. Recordando, Sí, bendito hermanos, Dios. que fuimos resgatados no con oro y plata, sino con la sangre poderosa de Jesucristo. Sí, amén. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya, me he gozado en esta noche, hermano. Dios bendiga a mi hermano, que el Señor le usó. Sí, amén. La palabra es hermosa y espero, deseo que todos lo gocemos. Y aquellos que alrededor del mundo van a ver este video también, que traigan a memoria. Y si son cristianos evangélicos de diferentes denominaciones y oyen esta predicación, que traigan a memoria quién pagó por ello. Sí. No importa lo que sean, no importa la ropa que vista, no importa el carro que ande, un día fue prisionero y Dios pagó por él precio de dolor. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Limpió con su sangre. Aleluya. Es necesario Amén. levantar la mirada para ver al Es cierto, Señor. hermano. Sí. Que no nos acostumbremos a que nos miren a nosotros hacia arriba. Y aquí yo soy el más grande, envanecido. Todo pronto está a caer. Es necesario mantenerse Aleluya. humillados, dice la Escritura, humillados. Bájese todo el Bajo mundo. la poderosa mano de Dios, humillados. Amén. Porque soberbio, porque grande. Él los ensalzará ¿Por qué cuando decir que fuerte. nadie predica como él? ¿Por qué decir que no hay otro como él? ¿Por qué querer ser el manda más en la iglesia? ¿Por qué? Soberbia, hermano. Soberbia. Aleluya. La soberbia de la vida. Sí. Sí. Y cuando la ponen de jefa, miren, cositas sencillas. La hermana cuando la ponen de jefa se siente en una silla y comienza a mangonear a las hermanitas. Sí. Va. No, hermano. Si alguno quiere ser mayor en el reino de los cielos, que sea Sí, vuestro sí, servidor. Así dijo Jesús, me gozo en Cristo. Son mis palabras. Dios les bendiga, mis hermanos. A todos les bendiga. Oh, altísimo.